Bien, buenas tardes. La cuestión que yo voy a tratar es la crítica a la economía neoclásica desde una perspectiva ecologista. Introducción. Es claro que vivimos en un contexto de crisis ecológica, originada en gran parte por el modelo de desarrollo, así entre comillas, que venimos siguiendo y gestionando. Es un modelo que implica relaciones de producción y consumo que en realidad no han cambiado sustancialmente y tampoco vemos iniciativas claras de que vaya a haber un cambio sustancial en estos términos. A ese respecto cabe preguntarse si el enfoque neoclásico, es decir, el enfoque dominante de teoría económica que se enseña y que se asume, teniendo mucha importancia, claro está, en la formación de todos los economistas, tanto a nivel intelectual, teórico, es decir, como profesional, es decir, directamente aplicado, condicionando la forma en que actuamos en la realidad. En ese contexto decía, es importante o relevante preguntarse si es que este modelo de pensamiento del esquema neoclásico tiene algún conjunto de presupuestos o formas o enfoques teóricos que avalan, promueven o minimizan avalan o promueven estos modelos de producción y consumo antiecológicos o minimizan, digamos, este aspecto medioambiental, ¿no? La centralidad del medio ambiente como variable económica. Dado eso, la presente investigación tiene dos objetivos. El primero es determinar si el enfoque neoclásico, como se ha dicho, genera desde sus mismas bases epistemológicas, es decir, desde sus mismos presupuestos científicos para operar como enfoque y teoría, una visión que ignora, minimiza o incluso niega la importancia del medio ambiente. Y como segundo objetivo de la investigación tendríamos examinar si las teorías planteadas por la economía neoclásica para lo que es el consumo, la producción y la empresa fomentan y o avalan modelos de desarrollo, entre comillas nuevamente, antiecológicos. Para abordar estos objetivos seguiría el siguiente planteamiento y metodología. El planteamiento que se va a defender aquí y argumentar es que el enfoque neoclásico efectivamente ignora y o minimiza el factor medioambiental y que de hecho algunas de sus teorías devienen directamente en antiecológicas. La metodología que voy a usar es lo que se llama caso acumulativo. El caso acumulativo es presentar un conjunto de argumentos probatorios en dirección hacia una hipótesis. Y claro, estando abierto a partir de ahí a interactuar con las diversas objeciones o cuestionamientos que puedan darse. Siendo así, el caso acumulativo que yo voy a defender va a constar de 7 argumentos. Es en el sentido que es acumulativo. Cada uno va reforzando el punto, va yendo en la misma dirección, pero desde diversos aspectos. Pues bien, comienzo con el primer argumento, respecto de las variables endógenas y exógenas. Es una parte estructural de la epistemología de la economía neoclásica hacer esta distinción, desde el momento en que se plantea la teoría económica. Se dice, hay un conjunto de variables que son exógenas y otras que son endógenas. ¿Qué significa esto? Las variables exógenas son aquellas que quedarían fuera del sistema, ¿no? Fuera del sistema. Y las variables endógenas serían aquellas que quedarían dentro del sistema. En ese sentido, en la teoría económica neoclásica, las variables exógenas se las toma como dadas o como condiciones presupuestas y de hecho no siempre tienen que estar puestas de modo explícito. En cambio, las variables endógenas, como son las que se determinan dentro del sistema de estudio, que todo sería en base a modelos estructurados matemáticamente, las variables endógenas sí estarían directamente bajo el ámbito de estudio del economista. En ese sentido, se considera en primera instancia al menos que aspectos como las instituciones son exógenos, vienen dados, están ahí y la economía opera en base a ese marco de referencia y el economista estudia variables dentro de ese esquema dado de instituciones. Variables, no sé, como inflación, precios, cantidades, cantidades de empresas, modelos de competencia, etc. Pero las instituciones mismas quedan como algo dado, no es parte
del estudio del economista abordar directamente la dinámica de la institución, sino que desde el punto de vista neoclásico se presupone que eso ya está estructurado de un modo y listo. En ese contexto, las condiciones medioambientales en el esquema neoclásico vienen asumidas como algo dado, y eso lo voy a reforzar con los argumentos posteriores. Pero desde ya es importante entender que la variable medioambiental, en términos primarios, no se incorpora como un aspecto central de la comprensión de la economía, sino que simplemente se lo ve a lo más como un aspecto aplicado y marginal en la visión académica y los programas de estudio de la economía ortodoxa. Me refiero a lo llamado economía ambiental, es decir, se construiría toda una teoría económica y toda una comprensión del mundo económico para los economistas sin tener en cuenta el medio ambiente. Y luego, en una pequeña rama aplicativa o en una asignatura optativa o algo de ese tipo, se lo relaciona con el medio ambiente. En ese sentido, desde este esquema, la relación entre economía y medio ambiente no sería sustancial, sino subsidiaria o una mera aplicación, porque es así como se enfoca la llamada economía ambiental. El segundo argumento es el esquema del flujo circular de la economía. En los cursos más básicos de economía se comienza explicando lo que es el sistema económico en base a la idea de flujo circular, en el cual también se asume al mercado como una institución cuasi eterna. Básicamente lo que se plantea es que hay un grupo de mercados. Hay uno que es el mercado de bienes y servicios y hay otro que es el mercado de factores de producción. Y en el esquema simplificado se conceptúa a dos agentes, las empresas y las familias. Entonces, las familias consumirían bienes y servicios porque tienen que comprar, por ejemplo, alimentos. Y las empresas producirían los bienes y servicios, ¿no? Entonces, respecto al mercado de bienes, las familias demandan y las empresas ofertan. Y en el mercado de factores sería la inversa. Las empresas demandan trabajo, las empresas requieren fuerza de trabajo para producir y esa fuerza de trabajo es ofertada por las familias. Y lo mismo con el capital. Entonces, en este flujo circular, el medio ambiente queda algo como puramente marginal y visto desde una perspectiva muy reduccionista. Porque, ojo, no siempre que se explica ese esquema se incorpora alguna variable medioambiental. Pero las pocas veces que se le incorpora el siguiente modo, como factor tierra. En los factores de producción, básicamente se pone capital y trabajo. Y en la práctica, cuando se estudian los modelos macro y micro, se trabaja con eso. Pero el factor tierra, cuando se incorpora aquí, se lo ve básicamente como un factor marginal que lo que haría sería generar un flujo de ingresos que en este caso se llama rentas. En ese contexto, el factor medioambiental o el factor tierra, como es que se lo simplifica todo aquí, llamado tierra, sería una entidad mercantilizable o sometida a las transacciones de mercado en el esquema del mercado de factores. Es muy importante entender las implicancias de esto, porque aquí el medio ambiente, simplificado solo como factor tierra, no se constituye como la base o condición de posibilidad de todo el círculo económico de bienes, servicios, ingresos y transacciones. No, sino es simplemente una parte pequeña que a veces está dentro del esquema. No es la base, sino una pieza más. Ese es el modelo de comprensión que se comienza a introducir ahí. Como tercer argumento, explicaré la radical separación entre sujeto y objeto. La economía neoclásica o el enfoque económico neoclásico tiene unas bases filosóficas implícitas, ¿no? Muchas veces asumimos que es un esquema neutro porque como todo está en matemáticas, las matemáticas son neutras y por lo tanto aquí no hay valoraciones. Pero no, hay valoraciones filosóficas implícitas. No puedo entrar en detalle a todo eso, sería materia de todo otro abordaje, pero en concreto voy a señalar unas bases filosóficas de índole cartesiano, es decir, siguiendo la filosofía de René Descartes, porque la economía neoclásica se enmarca en todo lo que es la llamada filosofía de la modernidad. Y como consideran muchos filósofos y sociólogos de la filosofía, esto se inauguraría con René Descartes. Básicamente Descartes, como se ve en varias de sus obras,
la más famosa pues es el discurso del método de 1637, plantea una distinción radical entre la red cogitans y la red extensa. O sea, la red cogitans sería el cogito, el sujeto, la persona con conciencia, actuante y pensante. Y la red extensa sería la cosa que está ahí. O sea, la materia, una materialidad meramente externa, meramente pasiva y que está ahí. El punto es que en concreto en la epistemología neoclásica esto se pone como individualismo metodológico o individualismo sociológico, en el cual se concibe que la economía sería la agregación del comportamiento de los individuos en distintos esquemas de compra, venta, consumo, producción, etc. Este individualismo metodológico nos muestra que la economía no parte de ciertas condiciones materiales de existencia como el medio ambiente o la sociedad o la historia o el sistema económico, sino que se parte directamente desde el individuo. El individuo sería la unidad aquí, y el individuo es el ser pensante y el ser con conciencia, y la naturaleza no sería más que algo externo susceptible de ser explotado, aprovechado, mercantilizado. Pero nuevamente no es la condición de posibilidad ni del sistema económico ni de la comprensión de la economía, sino que es el sujeto con capacidad de dominar o administrar el que se pone en la centralidad. Entonces, en la relación, el hombre es el sujeto, sea como consumidor o como unidad empresarial, y la naturaleza sería meramente un objeto externo y, como decía, pasivo. Este es el ente activo, este es el ente pasivo. Y en ese modelo epistemológico, entonces, que implícitamente maneja la economía neoclásica, nuevamente se deja de lado la centralidad del factor medioambiental. Esto no es explícito, esto es muy importante entenderlo, no es que se diga explícitamente, sino que está en los modelos filosóficos implícitos o de referencia de este esquema de pensamiento. Cuarto argumento sobre la teoría del consumidor. Partamos del concepto de racionalidad, que es central en toda la estructuración de la economía neoclásica. Se considera como racional al consumidor que busca maximizar su utilidad. Entonces, la racionalidad consiste en maximizar la utilidad asumiendo el mínimo costo. ¿Correcto? En ese sentido, eso de asumir el mínimo costo, podríamos decir que podría implicar incorporar factores medioambientales, aunque no se plantea explícitamente en el problema del consumidor. Y podríamos decir que, bueno, esto podría implicar cierto cuidado del medio ambiente. El punto es el siguiente: si la racionalidad en términos individuales implica maximizar efectivamente la utilidad y minimizando el costo, y hay costos ambientales que en términos individuales podemos evitar, lo racional sería evitarlos. Es importante entender las implicancias del individualismo metodológico aquí. O sea, si yo individualmente evito un coste medioambiental, eso no significa que se esté evitando para el planeta o para todas las generaciones futuras o para toda la sociedad presente. Pero mientras yo lo evite como ente individual, eso es conforme a la racionalidad que plantea el esquema neoclásico. Pues bien, no solo eso, sino que aquí incide el llamado supuesto de monotonía. En la teoría del consumidor hay un conjunto de axiomas o supuestos que se tienen que cumplir para las preferencias. Y el supuesto monotonía lo que nos dice es que más es mejor, es decir, los consumidores siempre desearán consumir más. Cuando se nos explica la estructura de la curva de utilidad, en general se nos dice que se llega a un punto máximo de saciedad. Sin embargo, en todo el esquema en base al cual estudiamos, teorizamos e implícitamente aplicamos los economistas, se supone monotonía, es decir, que se está en la parte creciente de la curva de utilidad total. Lo cual evidentemente es consistente con una visión consumista, y difícilmente un esquema de pensamiento que tenga implícito esto se opondría a una visión consumista del desarrollo. Quinto argumento, en torno a la teoría de la producción. La teoría de la producción se centra en una noción básica, que es la noción de función de producción. Aquí se nos escribe Q es igual a F de K y L, ¿no? Y en modelos más sofisticados, entre comillas, pero no me extiendo porque no es el tema, se incorpora, digamos, la tecnología con una variable A mayúscula, ¿no? Y resuelto, ya está incorporada la tecnología, supuestamente. Pero bueno, para simplificar me quedo con Q, es decir, cantidad de producto o de producción va a ser igual a una función del capital y del trabajo.
Es así como se conceptúa en los libros de macroeconomía y microeconomía. Tú puedes encontrar libros de macro o de micro que te digan que también hay un factor tierra, sí, pero te lo van a decir al comienzo y después ya no te lo van a volver a decir y todo se va a desarrollar única y exclusivamente en base a K y L, o te lo van a decir como un pie de página. Y esto para el caso de los pocos libros que digan algo al respecto. Para más detalles consulten los principales manuales como Nicholson, Varian, etc. o el libro de Samuelson a este respecto. Bien, entonces los recursos naturales que son esenciales para la producción no son explícitamente considerados dentro de este esquema. Y este esquema condiciona la comprensión de la realidad y las políticas de aplicación micro o macro que vamos a realizar. ¿Por qué digo que el medio ambiente es indispensable para la producción? Bueno, eso de por sí debe ser evidente, ¿no? Pero hay una ley que lo implica, que es la primera ley de la termodinámica, que dice que la materia o digamos la energía, para hablar en términos más amplios, no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese sentido, si vemos producción material, la condición de posibilidad de esa producción material, es decir, de los productos materiales que producimos y consumimos, es que haya una base natural también de orden material, o un conjunto de inputs o de flujos de energía, recursos, materias, elementos, etc. Como bien ha resaltado Georgescu Roegen en su modelo de flujos y fondos, esto es absolutamente necesario. Crear algo de la nada, es decir, producir productos sin partir de una base de, digamos, los recursos de la naturaleza, es absurdo porque es pretender que el hombre pudiera hacer lo que haría Dios, crear directamente algo de la nada. Pero la primera ley de la termodinámica nos muestra que dentro del marco físico eso no es factible. Sexto argumento, sobre la teoría de la empresa. Así como teníamos la racionalidad del consumidor, también en la economía neoclásica se plantea el tema de la racionalidad de la empresa. Se concibe entonces la racionalidad de la empresa como maximizar beneficios, ¿no? En ese sentido, dentro de ese esquema de racionalidad, nuevamente, si la empresa individualmente, porque mucho ojo, la empresa no busca maximizar el beneficio descontado de todas las generaciones o el beneficio de todas las empresas en conjunto o de toda la sociedad en conjunto. El objetivo de la empresa dentro del esquema de individualismo metodológico es maximizar su beneficio individual. En ese contexto, si esta empresa busca maximizar su beneficio, tiene que tratar de minimizar costes, que es el planteamiento dual del problema de la producción. Y si hay costes medioambientales, pero puede gestionar modos de no asumirlo, lo racional, de acuerdo a este modelo racional de racionalidad, es que efectivamente lo haga. O sea, que vea cómo zafarse, cómo escaparse. Ahora bien, una de las formas en que la empresa puede hacer esto es por medio de las políticas de lobby o la influencia en los organismos reguladores o los mismos aparatos estatales de gobierno que deberían imponer restricciones, impuestos o regulaciones medioambientales. Y esto es algo que se ve en la realidad. El punto es que esto tiene que ver con la influencia de las empresas en la dinámica institucional de la economía. Pero como vimos en el punto 1, las instituciones en el esquema neoclásico son algo dado. Entonces cuestiones como la política del lobby y cómo esto condiciona la forma en que se gestionan los recursos naturales, el medio ambiente o en general las relaciones de poder en la economía, no es algo que entre como variable relevante de estudio. Claro que siempre se puede realizar 1 o 2 papers de estudios aplicados al respecto, eso no lo estoy negando, pero lo que estoy diciendo es que en el esquema dominante y general, aquí no se lo pone como variable central. Como séptimo y último argumento, quiero traer a colación un tema macro, que es el crecimiento como objetivo. Entonces, en todos o prácticamente todos los modelos macroeconómicos ortodoxos, el crecimiento es el objetivo absoluto e indiscutible. Es decir, tenemos las gráficas y en un eje está la parte de la producción, ¿no? Simbolizado mayormente con la letra Y mayúscula. Entonces, cuando se habla de políticas contractivas, expansivas, recesivas, etc., es en referencia al objetivo clave de crecimiento económico. Aquí no se entran mayores consideraciones sobre el medio ambiente. En el esquema neoclásico, la economía aplicada al tema del medio ambiente, es decir, la economía ambiental, es básicamente una aplicación micro.
pero de ahí a que esté incorporada coherentemente en la visión macro y en la estructuración macro y en las políticas macroeconómicas, no es muy común si es que no fuera inexistente. Así pues, considerándose al crecimiento de modo implícito, nadie lo va a poner con bombos y platillos, pero estando ahí en cada instante como objetivo absoluto e indiscutible de la política macroeconómica, implícitamente también se suele aceptar la idea de que una tasa de crecimiento del 5% no solo es mayor que una tasa del 3%, sino mejor. O sea, hay un esquema cualitativo. Y para justificar más aún esto me voy a la economía del bienestar, que se diría que es la parte normativa de la economía neoclásica. En la economía del bienestar, ¿cómo se mide el bienestar social? En una estructura de mercado como la suma del excedente del consumidor más la suma del excedente del productor. Pero esta suma tenderá, ceteris paribus, o sea, manteniendo lo demás constante, esta suma de excedente de productor y consumidor será mayor en la medida en que mayor sean los niveles de producción y consumo. O sea, entre mayor cantidad resulte de la relación de mercado. Por eso es que se aboga por la competencia perfecta en lugar del monopolio, porque en los esquemas neoclásicos el monopolio produce menos que la competencia perfecta y producir más nos daría más bienestar. Entonces nuevamente estaríamos en una lógica productivista y de crecimiento económico, que no es algo malo en sí mismo, pero el punto es que cuando lo centramos como objetivo primario y perdemos de vista otros aspectos, sí puede derivar en conductas perniciosas cuando aplicamos estos esquemas a la práctica. Conclusiones entonces, en primer lugar, que el enfoque neoclásico genera entonces desde sus mismas bases epistemológicas y presupuestos filosóficos una visión que ignora, minimiza e incluso niega la importancia del medio ambiente. Y en segunda instancia, que las teorías planteadas por la economía neoclásica para el consumo, la producción y la empresa fomentan y avalan modelos de desarrollo antiecológicos. Y pues bien, aquí he utilizado como bibliografía referencial para quien quiera ampliar estos temas los propios desarrollos que yo ya he hecho al respecto, porque es un tema que me interesa mucho, en el libro Economía para herejes, especialmente capítulos 2 y 10 relacionados con el mito de la teoría de la producción y el mito de la teoría del desarrollo, el libro de Jürgen Schur, publicado en 2012, Desarrollo a escala humana y de la naturaleza, publicado en la Universidad del Pacífico, Lima, y el libro del economista argentino y filósofo Horacio Facio, titulado Economía, Ética y Medio Ambiente en un Mundo Finito, ¿no? Y aquí la idea clave es pues de que no puede haber un crecimiento infinito en un mundo finito y por lo tanto tenemos que pensar qué hacemos con eso. Gracias. La cuestión, esto de hecho lo abordo en el capítulo 2 del libro Economía para herejes, es decir, cómo se ha buscado desde el esquema neoclásico incorporar los recursos naturales a la función de producción. Ahora bien, como yo ya he señalado tanto en el libro como en otras intervenciones, el esquema neoclásico requiere estar muy centrado en la función Cobb-Douglas, por cuanto esta función permite una estructura continua y por tanto derivable, y es en función de las derivadas que se estructuran un montón de conclusiones de la teoría neoclásica de la producción. Si las funciones no fueran derivables, entonces sería muy complicado que el esquema ortodoxo hiciera todo eso. Pues bien, dado esto, entonces en esta función es conocida como la función Cobb-Douglas variante Solovay-Stiglitz, que incorpora recursos naturales como una variable R. Acá estoy agregando el comienzo de la variable A, que digamos sería el estadio tecnológico, ¿no? Entonces la producción sería una función multiplicativa de A por K, es decir, capital a la alfa, por L a la beta, por R a la gamma, y habiendo rendimientos constantes de estos factores, alfa más beta más gamma sería igual a 1. Los cuestionamientos que se estarían presentando desde una perspectiva ecologista, siguiendo un poco la línea de Georgescu-Roegen a este respecto, serían los siguientes. Uno, que matemáticamente, como ya también he señalado antes, esta función funciona, ¿no? Si yo quiero mantener un nivel de producción, digamos, de 100, y los recursos naturales tienden prácticamente a cero, lo único que yo tendría que hacer, asumiendo que fuera factible, o sea, disponiendo de las cantidades de capital, es aumentar el capital. Entonces, si R tiende a cero, yo compenso esto aumentando mucho el nivel de capital.
Entonces cuando se multiplica por lo demás puedo llegar matemáticamente en algún momento a mantener lo mismo. O si no quiero variar capital, puedo variar trabajo, ¿no? O también lo que es la tecnología. ¿Cuál es el problema de esto? La entropía. Es decir, y en especial la implicancia de la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué razón? Porque tanto la tecnología como el capital y el trabajo dependen de una infraestructura de recursos naturales, o lo que Georgescu-Roegen llamaba un conjunto de fondos de producción. Esta infraestructura de recursos naturales, si tiende a cero, se contamina o se degrada demasiado, condiciona las posibilidades de existencia misma y productividad y cantidad de K, L y A. Entonces, como esta es una función matemáticamente multiplicativa, A, K, L y R serían matemáticamente independientes, se puede subir uno o bajar el otro. Pero, tomando en cuenta las implicancias de la primera y la segunda ley de la termodinámica, estos estarían interrelacionados y el factor condicionante de base sería R. Entonces, para toda producción sí se requeriría una dotación básica de elementos de recursos naturales. Y es ahí donde podríamos ir a una función de producción de la forma Q igual min de K, L y R. Es decir, en base a conocimientos ingenieriles o técnicos específicos, determinar para un proceso de producción específica qué relación de complementariedad de capital, trabajo y recursos naturales requeriremos para un cierto nivel de producto. Y con esto podría abordarse mucho mejor el problema, al menos a una instancia conceptual primaria. Pero el punto, como también ya he señalado antes, es el siguiente. Esta función no es derivable. Esta función, llamada función de producción de Leontief, tiene una estructura tipo L. Por tener este tipo de estructura, esta función no es continua, ergo no es derivable, ergo no es muy cómoda para las deducciones neoclásicas. Entonces, entiendo que desde la economía neoclásica se pueden hacer algunos abordajes o avances, pero va a llegar un momento, de hecho ya está llegando, en que esos abordajes o avances choquen con la base misma de la teoría. Entonces, una de las dos cosas va a tener que pagar el costo. O va a haber una reformulación importante de la teoría, o esos avances van a estar bastante limitados y se va a seguir dando vueltas, pero sin pasar mucho de ahí por estos factores condicionantes. A ver, ¿por qué seleccioné estos argumentos y no otros? Yo lo he planteado a dos niveles, uno de teoría de bases epistemológicas generales y otro de teorías específicas. Entonces, las teorías específicas más importantes sería la teoría del consumidor, la teoría de la producción, la teoría de la empresa y en general la teoría del crecimiento o la idea implícita en los modelos macro. Entonces, las cuatro últimos argumentos relacionados específicamente con estas teorías van al tema de que digamos que son los cuatro grandes pilares que estructuran la visión económica estándar. Los tres primeros son básicamente la micro, aunque también se podría abordar el tema del mercado, solo que ya me extendería mucho, y el cuarto sería en torno al cual gira el tema macro. Y en bases epistemológicas tendríamos lo de variables endógenas y exógenas, porque como la economía neoclásica trabaja con modelos, los modelos para estructurarse de partida requieren esto. Entonces a mí me pareció clave, y también me pareció clave por el hecho de que cuando uno quiere abordar a veces estos temas, ciertos economistas ortodoxos dicen, pero eso no es parte del estudio de los economistas, eso lo estudian ambientalistas, sociólogos, antropólogos. Y esa actitud viene precisamente de la metodología de considerar que todas esas variables son exógenas. Entonces eso sobre las variables exógenas y endógenas. Luego abordé el tema de la relación sujeto-objeto sobre las bases cartesianas de pensamiento. También me pareció importante porque este individualismo metodológico, que a su vez fue el segundo argumento que toqué, considera pues al hombre como aquel que puede, explotar, mercantilizar y administrar sin más la naturaleza, en vez de ver a la naturaleza como una condición de posibilidad de la existencia del hombre y todo el sistema económico. Y bueno, creo que con esas justificaciones ya estarían tocados pues los 7 argumentos.
Sí. ¿Qué tenemos frente a las dificultades que yo considero estructurales del esquema epistemológico y la economía neoclásica? Bueno, en primer lugar, cuando se hace un cuestionamiento desde un aspecto académico, científico, no se hace desde una irracionalidad destructiva, sino que cada instante que se está haciendo el cuestionamiento se están planteando al menos de modo implícito ciertos aportes o visiones distintas. Entonces eso es importante entenderlo en primer lugar. En segundo lugar, que existen visiones alternativas de economía que abordan de modo más coherente estos temas. Ya se ha mencionado del paradigma ecologista Georgescu-Roegen, que tiene todo un modelo para entender la producción que se conoce como modelo de flujos y fondos. El punto es que este modelo, no se enseña mucho, y dos, como la gran mayoría de economistas están centrados en el enfoque estándar o en formas aplicadas del enfoque estándar, no se dedican mucho, digamos, recursos intelectuales a desarrollar este otro enfoque. Pero no es que el enfoque en sí mismo, o sea, tenga por qué ser deficiente o no pueda avanzar, sino que ya que es una cuestión de la sociología de la ciencia, que ya es un tema mucho más amplio, pero tiene que ver con estructuras académicas, intereses, financiamiento, costumbres, inercias, etc. Pero, por ejemplo, en la visión de flujos y fondos encuentro un esquema muy interesante para entender el medio ambiente y tener una comprensión de la economía desde el medio ambiente. Otra cuestión muy importante es reformular de modo explícito los objetivos económicos que buscamos. Es decir, el objetivo de crecimiento puesto siempre de modo implícito, claro está, pero de modo omnipresente a la vez, tiene que ser cuestionado. Entonces, si en los mismos manuales se comenzara en un capítulo 1 hablando sobre los objetivos de la economía y se diera una visión más amplia, eso, por ejemplo, ya sería de ayuda. Otro aspecto sería un abordaje multidisciplinar, o sea, la economía cerrada como algo en sí mismo, que no interactúe casi con la antropología, la biología, las ciencias físicas, etc., es algo que debe reformularse, o sea, debe haber una mayor multidisciplinariedad y tenemos que caminar hacia eso. Esa es una alternativa por la cual también hay que caminar. Y bueno, hay muchísimos aspectos más, pero todo esto ya requeriría una exposición más de qué se puede plantear a partir de aquí. Pero lo que quiero evidenciar es que sí hay elementos, o sea, que sí hay cosas que se pueden desarrollar y que en gran parte, si no se desarrollan, no es porque no existan, sino porque no se explican lo suficiente. A veces pensamos que no hay alternativa, pero pensamos que no hay alternativa teórica cuando la mayor parte del tiempo hemos estado estudiando una sola teoría. Si hubiéramos estudiado 20 enfoques distintos, si nos hubiéramos dado el trabajo de 20 enfoques distintos y comprenderlos bien, y decimos recién ahí que no hay alternativa, sería coherente. Pero si conocemos uno, desconocemos casi la totalidad de los demás, o los vemos solo como piezas de museo en cursos de historia económica, es decir, como ideas anticuadas pero interesantes, no lo vamos a ver como alternativas. Entonces tenemos que comenzar a realizar un abordaje serio de esas otras visiones de economía para darnos cuenta que sí hay elementos para construir alternativas.